director del Centro Nacional de Alto Rendimiento de la CONADE y además él tiene doctorado en Ciencia del Deporte. Él es docente de la Escuela Nacional de Entrenadores y actualmente él está a cargo de la metodología del entrenamiento deportivo en la CONADE para deportes de combate. Entonces es una de las personas que me han apoyado. Recibí hace unos años capacitación por parte de él. También es arte marcialista, es de taekwondo, es quinto dan. Y entonces hay una sinergia especial entre él y yo por medio de la actividad acíclica que los dos pues conocemos. Y actualmente él es el director del Instituto de Licenciados de Entrenamiento Deportivo con sede en Querétaro. Entonces, este es uno de los puntos que sí quería compartir con ustedes. Y sí entré, pero no me parece nada. Sigue hablando aquí. Bueno, mi nombre es Hugo Ramírez Hernández. Tengo una formación que me permite hablar sobre el contexto de este tema. Tengo un diplomado en entrenamiento deportivo por parte de la UAP en la Universidad de Matanzas, Cuba. Soy conductor nacional del CISEC-CEP de todos los niveles, auspiciado por la CONADE. Fui presidente de la Asociación de Karate Do del Estado de Puebla y actualmente soy el presidente del Estado Ryukyu del Estado. Y para no ahondar más en estas hojas secas que a veces uno se cuelga, vamos a iniciar con el concepto de entrenamiento deportivo. Para empezar, es un proceso de planificación complejo que tiene la finalidad de organizar cargas de trabajo progresivas para estimular procesos fisiológicos de compensación y supercompensación del organismo del deportista. Y esto favorece el desarrollo, la mejora y el perfeccionamiento de las capacidades físicas para que haya un mejor rendimiento deportivo. Maestro, si gusta, puede cambiar desde su teléfono, puede poner la cámara frontal de su teléfono y nos puede enseñar las diapositivas para que se le haga más sencillo. O sea, presione la pantalla donde están los tres puntitos, ahí dice cambiar cámara y ya se activa la cámara frontal, y ya si gusta, se le hace más sencillo, puede apuntar directamente a la pantalla. Y ya nada más desde ahí puede poner sus diapositivas y ahora sí ya las podemos ver directamente desde su computadora. Ahí está, perfecto. Ahí las ven, bueno. Bien, el entrenamiento deportivo tiene elementos para trabajar, estimular, desarrollar y perfeccionar las capacidades físicas condicionales, que son fuerza, velocidad, resistencia y movilidad o flexoelasticidad. Y los componentes de esta carga de entrenamiento son el volumen, la intensidad, la duración, la frecuencia y la densidad. Ahora, el concepto de carga de entrenamiento. Berzhansky, un científico investigador ruso, dice que la carga de entrenamiento son estímulos a través de acciones motoras propias del entrenamiento por medio del trabajo físico, cuyo efecto en el soma y en la psique provocan un efecto de adaptación fisiológica y metabólica del deportista. Ahora, hay algunas reglas básicas para aplicar el entrenamiento deportivo. Son 10 o más, yo nada más voy a enunciar 10. La progresión de la carga, la intensidad, la sobrecarga, la variabilidad, la individualización
la carga y recuperación, la especificidad, la periodización, la reversibilidad y el calentamiento y vuelta a la calma. Bien, aquí vemos cómo se estructura o se organiza un ciclo de entrenamiento mayor. El ciclo de entrenamiento mayor se le conoce como macrociclo, que se conforma por varios meses. Los mesociclos, que generalmente son un mes, los microciclos, que corresponden a una semana de cada mes, y la sesión de entrenamiento, que son los días de la semana en los cuales el deportista se activa. Bien, ahí una vez están las definiciones, la sesión o clase es la unidad mínima, el microciclo es el ciclo mínimo de trabajo para estimular todas las cargas físicas biológicas del organismo, y el mesociclo es un conjunto de varios microciclos. El macrociclo es un conjunto de varios mesociclos. Bien, aquí vamos a ver la imagen donde tenemos una estructura o modelo de planificación deportiva generada por Leto Ulovich Matthew, y nos habla de una predecisión de un ciclo, de 2 ciclos y de 3 ciclos. Aquí lo que quiero acentuar o enfatizar es que se forma de preparación física general, de preparación física especial, y también tiene una fase de competencia, que es el periodo competitivo, el cual se forme por la etapa de competencia y la etapa de competencia. Y por último, una etapa de transición o de recuperación. Bien, ahora a mediados de los años 90, finales del siglo pasado, también hubo el maestro ruso Yuri Verkhoshansky, creó un sistema diferente para que el trabajo físico-atlético se mejorara, y creó un sistema de bloques. Lo conforma por 3 bloques principalmente, que son: el primero se refiere a la fuerza, el segundo a la técnica y el segundo a la velocidad. El bloque A habla del desarrollo energético, en el cual se adapta el organismo del deportista de manera anatómica y funcional. Y si logran ver, abajo tenemos algunas iniciales. La DFD en este bloque, la EZC corresponde a la enseñanza y corrección de la técnica, y la DEC corresponde al desarrollo del estilo de competencia. Después tenemos otras 5 referencias, que son las capacidades físicas que se van a trabajar en este bloque, que son la velocidad, la resistencia aeróbica, la fuerza-resistencia, la fuerza rápida y la resistencia anaeróbica. En el bloque B vemos que Verkhoshansky propone que aquí debe de haber una intensificación del trabajo deportivo, y va a incidir en la técnica deportiva. Aquí ya difiere un poco el sentido pedagógico, y vemos que aquí se obtiene la forma deportiva, aquí también se perfecciona la técnica básica, se obtiene el estilo de competencia, y sobre las capacidades físicas aquí se van a trabajar la velocidad, la resistencia aeróbica, la fuerza submáxima, la fuerza rápida y la resistencia anaeróbica. En el bloque C, que es el relativo a la velocidad, se van a trabajar con máximas cargas o submáximas cargas. Aquí va a buscar que la optimización atlética llegue a una potencia elevada, y la velocidad de competencia también tenga una incidencia en las acciones técnicas y tácticas. Aquí vemos que se estabiliza la forma deportiva, se perfecciona la técnica competitiva, y además se perfecciona el estilo de competencia del atleta. Y vemos que se van a trabajar las capacidades físicas de la velocidad,
la resistencia aeróbica, la fuerza submáxima, la fuerza explosiva y la resistencia anaeróbica. En el de Matthew, en el anterior, en el clásico, en el periodo preparatorio, en la preparación general, vemos que se busca desarrollar la forma deportiva, se aplica la enseñanza y corrección técnica y se desarrolla el estilo de competencia. Aquí se trabajan las capacidades de velocidad, resistencia aeróbica, la fuerza resistencia y la resistencia anaeróbica. En el periodo de preparación especial se va a buscar también desarrollar la forma deportiva, perfeccionar la técnica básica, también desarrollar el estilo de competencia, y aquí va a aplicarse una diferencia en la fuerza, porque la velocidad, la resistencia anaeróbica y la resistencia aeróbica se mantienen, pero aquí vamos a trabajar más la fuerza rápida. En el periodo competitivo, en la etapa de precompetencia, se obtiene la forma deportiva, se desarrolla la técnica competitiva, se desarrolla la técnica de competencia y se obtiene el estilo de competencia. Se trabaja la velocidad, la resistencia aeróbica, la fuerza explosiva y la resistencia anaeróbica. En el periodo competitivo se estabiliza la forma deportiva, se perfecciona la técnica de competencia y se perfecciona el estilo de competencia. Aquí vemos que se trabaja la velocidad, la resistencia aeróbica, la fuerza máxima y la resistencia anaeróbica. Voy a compartir el último modelo de planificación que lo hicieron unos rusos también, Isurin y Kaverin, y es también por bloques, pero aquí vemos que cada bloque se conforma por microciclos o semanas. Por ejemplo, tenemos 3 tipos de rangos. El de acumulación, que es en el primer mesociclo, que aquí se conforma de 3 semanas. En el de transformación, que aquí se aplica también a otras 3 semanas. Y el de técnica básica o técnica específica, que aquí se refiere a 2 semanas. En la acumulación se va a trabajar la resistencia básica, la fuerza básica y la técnica básica. En la transformación se va a trabajar la resistencia específica, la fuerza específica y la técnica específica. ¿Qué me dijo el profe? Se va a trabajar la resistencia competitiva y las capacidades de velocidad y técnica competitiva. Las capacidades de velocidad van enfocadas a la fuerza rápida, a la fuerza explosiva y a la fuerza máxima. También el modelo de bloques de acumulación, transformación y realización, años después, ya a finales de los 90, principios del siglo XXI, lo modificaron y crearon un bloque con mayor número de periodicidad por semanas, pasando de 8, llegaron a 15. Y aquí vemos, son más específicos en cuanto al trabajo de la acumulación y el trabajo de la transformación. En la acumulación, en el A1, vemos que se trabaja la fuerza máxima por vía de la hipertrofia. Aquí se usan aparatos y pesas. También en la de acumulación 2, aquí se trabaja la fuerza máxima por vía neural, o sea, por el ejercicio del propio cuerpo, por el propio esquema corporal del atleta. En la transformación 1 vemos que la fuerza máxima se trabaja vía neural, en la transformación 2 se usa potencia y fuerza máxima. Cuando habla de potencia está trabajando mucho de la pliometría, del trabajo por medio de la saltabilidad utilizando el propio cuerpo o añadiendo peso al esquema corporal del deportista. Fernando Navarro Valdivieso, también a mediados de la década pasada, modificó los bloques a 3 y le puso como nombre el ATR, como el nombre indica 3.
Aquí la acumulación va a trabajar la fuerza máxima, la resistencia aeróbica y la formación técnica básica. La transformación va a trabajar la resistencia de fuerza, la resistencia mixta o anaeróbica y la tolerancia a la fatiga de la técnica. En la realización trabaja la capacidad de la velocidad, la preparación integrada y el dominio técnico y táctico. Bien, aquí vamos ya a iniciar sobre la estructura bifásica del entrenamiento. Se habla de una dirección para tener un planteamiento teórico y de registro para la planificación deportiva. Y se habla de control para tener una supervisión, ¿sí?, física o por medio de aparatos como la fotografía y el video para hacer correcciones en las acciones del deportista, tanto en la preparación física como en la preparación técnica. Por eso tenemos modelos de control competitivo y el control de evolución del rendimiento. Bien, los modelos de control competitivo, tenemos los ludogramas, que son representaciones gráficas del desarrollo del combate. ¿Dónde se dan estos ludogramas? En las sesiones de entrenamiento convencionales, en este caso en el Karate-Do, se dan en el dojo. Y los plaziogramas también son una representación gráfica también dirigida a los movimientos técnicos consecutivos que se realizan durante el combate. ¿Dónde se aplican los plaziogramas? Ya en la competencia real, ya en los eventos deportivos. Por medio de estos dos modelos podemos analizar concretamente y descriptivamente la actividad física y atlética y también técnica de la conducta motriz de nuestro atleta. Aquí tenemos un esquema de una imagen sobre un ludograma. Vemos que se da en las sesiones de entrenamiento, ¿sí? Y aquí vemos cómo hay un ataque directo, un pateo a la cara, hay un doble pateo con giro, contraataque, clinch, desplazamientos, amonestaciones, fintas, salir del área. Pueden añadirse derribos también, pueden añadirse también acciones de falta de control, no nada más por faltar al reglamento, sino falta de control emocional y falta de control mental. Sí, y tenemos aquí, podemos evaluar cuántas veces se presentó durante la sesión del combate de 3 minutos en varones. Sí, la primera vez cuántos ataques directos hizo, por ejemplo, de golpe a la cara con el puño, del golpe al cuerpo con el puño, y podemos ir poniendo el número de veces, ¿no? Esto es en cuanto al ludograma en las sesiones de entrenamiento. En cuanto al praxiograma, sí, aquí ponemos fecha, el combate número. Aquí el combate número, ¿se acuerdan que es por rondas? Ahí por rondas tenemos que ir anotando nosotros los resultados y el puntaje que obtuvo el atleta. Aquí ya no quedan en seis eventos observables. Aquí tenemos que ser más minuciosos porque me da un rango de hasta 20 señalamientos de cuántos golpes de ataque directo, cuántos pateos a la cara, cuántas de doble pateo con giro, contraataque, clinch, etcétera, ¿no? Entonces aquí es donde nosotros podemos llevar un registro real de la acción motriz del atleta ya en competencia. Aquí para aplicar un modelo de entrenamiento, lo que tenemos que hacer es la evaluación de seguimiento pedagógica, que se refiere a los tests físicos y a los tests de laboratorio. Los tests físicos se evalúa la rapidez, se evalúa la resistencia aeróbica, la fuerza de resistencia de brazo, fuerza de resistencia de pierna, que aquí es potencia porque usamos el salto de longitud, la fuerza de abdomen y la flexibilidad. Yo uso el test de Krauss-Weber. Ahora en resistencia aeróbica máxima o consumo máximo de oxígeno, yo uso el Kuznabe de Leyer o también puedo usar el del Ginsbach-Bo, que es el del yo-yo. Aquí vemos que se utiliza un esquema audiograbado, ¿no?, de estímulos sonoros
que es recorrer 20 metros ida y vuelta, y al número de rango al que llegue el atleta vamos a clasificarlo como malo, regular, bueno o muy bueno. Esta es la base más importante para dosificar cargas y planificar en el entrenamiento deportivo. Bien, la planificación bifásica del entrenamiento deportivo, sí, es una preparación más específica, porque en muchas ocasiones los atletas están en competencia constante. Yo me refiero a esto a personas que están en el mediano o en el alto rendimiento. Pueden hacer hasta un año entre 450 o 500 combates en un año de competencia. Entonces ese rango es muy importante para tener una referencia teórica de lo que tenemos que hacer. Ahora, la planificación es muy importante. Nos ubica en dónde estamos, en qué escenario actual estamos, y también nos dice que podemos visualizarnos en un escenario futuro o hacia dónde que nosotros queremos concluir o llegar. Y para ello la planificación es el elemento más importante que tenemos, que es un programa de entrenamiento para la competencia. ¿En dónde estamos? Tenemos que estar en el diagnóstico, hacer un diagnóstico, y después de eso tenemos que hacer nuestra planificación, la tenemos que elaborar. Y nosotros, viendo hacia el futuro, tenemos que ejecutar y aplicar este programa de entrenamiento para la competencia. Y al final de eso tenemos que hacer una evaluación tanto a nivel físico como a nivel psicológico y a nivel técnico. Sí, esto de la visión al futuro, sí, a nosotros muchas veces nos lleva a perder de vista este objetivo importante, porque el atleta no es un objeto, sino es una persona viviente como nosotros, y por lo tanto debemos de darle el valor a su participación o al porcentaje de entrega que él posea. Esta alternativa metodológica es para optimizar la preparación de los deportistas, ¿sí? Y eso debe de incidir en un adecuado desarrollo de preparación para la competencia. Bien, aquí dentro de la planificación bifásica, nosotros podemos ver que hay dos direcciones de entrenamiento o dos direcciones para las capacidades físicas del entrenamiento deportivo, que son las direcciones condicionantes y las direcciones determinantes del rendimiento deportivo. Por ejemplo, en Karate-Do es determinante que yo tenga fuerza explosiva manifiesta en mis acciones técnicas dentro del combate, dentro del kumite. Pero para esto yo necesito de tener una capacidad condicionante o una dirección condicionante, que es la fuerza máxima o la fuerza potencia. Si no tengo la condicionante, yo no puedo tener la determinante. O sea, una antecede a la otra. La condicionante antecede a la determinante. Estas dos direcciones están dirigidas a la optimización del rendimiento deportivo. Bien, aquí vemos que en el modelo bifásico tenemos dos fases, una fase cuantitativa y una fase cualitativa. Estas fases buscan que el tiempo de preparación del atleta sea mínimo. O sea, no tenemos que esperar un periodo preparatorio como en la preparación clásica de 3 o 5 meses, sino aquí, gracias a la fase cuantitativa, podemos nosotros exigir mayor adaptación a las cargas de entrenamiento, al organismo y a la mente del atleta. Por eso es importante que nosotros adecuemos las cargas, ¿sí?, en función de la conducta competitiva que va a presentar nuestro atleta, ¿sí? Esto rompe el esquema de los modelos tradicionales que ya conocemos. Entonces, yo sí quiero enfatizar una cosa. Esto se puede aplicar en personas que han entrenado con seriedad,
por lo menos en alguna ocasión, ¿sí? Una planificación por lo menos simple, la de Matthew, por ejemplo, o la de Campanas, de Forteza. ¿Por qué? Porque el organismo ya va a estar adaptado y nosotros tenemos puntos de memoria neuromuscular en los puntos gatillo, donde se inervan los músculos, y en los puntos ganglionares, donde se llevan a cabo las descargas de energético para las demandas del movimiento corporal. Me sacó. No. Ahí está. Bien, en cuanto a las dos fases, la fase cuantitativa, recuérdense que es la dirección condicionante del rendimiento deportivo. Y en esta planificación bifásica vemos los elementos de capacidades físicas que vamos a trabajar. Tenemos la fuerza máxima, la resistencia aeróbica, la rapidez frecuencial, la fuerza explosiva y la rapidez de reacción. Aquí algún concepto diferente que el maestro Pedro Gómez nos compartió es el rapidez frecuencial. No quiero decir que es rapidez cíclica, que se repiten los movimientos o gestos técnicos. No, se está refiriendo a la velocidad técnica, ¿sí? Hacer combinaciones acíclicas de ataque, de defensa, de contraataque, de derribe. Es a lo que se está refiriendo la rapidez frecuencial. Va dirigida específicamente a la técnica de cada deporte. En Karate Do, yo recuerdo que hace años al maestro José Luis Cepeda y al maestro Rogelio Saldaña, yo les podía rapidez frecuencial, que yo le daba el nombre de velocidad técnica. Entonces, es de alta intensidad este trabajo por cortos periodos de duración y con mediano periodo de recuperación. Aquí, ¿qué busca la fase cuantitativa? Aquí va a enseñar los elementos técnicos básicos e intermedios, en este caso del kumite. Y va a enseñar otro concepto 9 que es el pensamiento táctico. El desarrollo del pensamiento táctico es aquel que busca resolver los problemas que se presentan durante el evento del combate. Esto quiere decir que tenemos que enseñar a los atletas a puntuar de manera consecutiva y ordenada, porque es muy desagradable ver en los eventos deportivos de combate que más que nada el que parece que está compitiendo es el entrenador y está señalizando al atleta diciéndole Yakosuki, Maidesuki, adelante, atrás. No, tenemos que enseñar, tenemos que guiar al atleta al desarrollo de este pensamiento táctico. ¿Y dónde lo tenemos que hacer? En el dojo. Por ejemplo, Rogelio, él tenía la habilidad de meter 4 Yakosukis en un combate formal o informal. Entonces, lo que se busca es que en la sesión de entrenamiento voy a aumentar el 40 o el 50% de eso que me hace en el área de competencia formal para que él aprenda a puntuar no nada más 4, sino 6 o 7 Yakosukis. Entonces, de esta manera, él va aplicándosele también el proceso de el entrenamiento psicológico, que es la resolución de problemas. Y esto va a incidir en la motivación, va a incidir en la concentración, va a incidir en la atención dentro de la psique del deportista. En cuanto a la fase cualitativa, aquí hay un concepto muy diferente que se le conoce como REC. Y se le conoce como RS, Resistencia Especial Competitiva. Y esta resistencia especial competitiva tiene que tener las condicionantes que vimos en la fase cuantitativa. Entonces aquí vemos que la resistencia especial competitiva se conforma por la resistencia a la fuerza explosiva,
por la resistencia láctica o anaeróbica láctica y por la resistencia de rapidez y de reacción. O sea, aquí estamos hablando ya de velocidad con cierta carga de resistencia anaeróbica. Y aquí, ¿qué se busca? El perfeccionamiento de la táctica. ¿Y cómo va a ser? Porque ya el atleta va a estar preparado tanto físicamente como psíquicamente para dar un resultado esperado en cada una de sus actuaciones en la competencia. Bien, aquí vemos que el modelo bifásico está englobando algunos indicadores de rendimiento. Si se dan cuenta, estoy enfatizando más al área de la competencia, no al área de la preparación física como se hacía antiguamente. Y aquí tenemos la triada importante o el trébol importante, que es la técnica táctica, la preparación física y la preparación psicológica. Y para ello nosotros tenemos que dosificar cargas de competencia en este modelo bifásico. ¿Sí? ¿Y cuál es el factor más importante? El tiempo. Nosotros tenemos que tener mayor duración en el tiempo para planificar que en el tiempo para aplicar. Aquí es un trabajo serio y concienzudo del entrenador o del metodólogo, ¿sí? Buscan aquí objetivos específicos de manera integral, ¿sí? Y todo esto debemos de obtenerlo en un periodo de tiempo corto. Hijo, esta no salió bien. Bueno, aquí la fase cuantitativa, recuerden que se basa a las condicionantes del rendimiento y la fase cualitativa a las fases determinantes del rendimiento. El concepto cuantitativo nos habla de cantidad. Entonces, de acuerdo a esto, nosotros tenemos que abordar las direcciones condicionantes del rendimiento sobre las capacidades físicas que ya se enunciaron anteriormente en esta fase. Por ejemplo, en las direcciones condicionantes del rendimiento tenemos la técnica, la capacidad aeróbica o resistencia aeróbica, la fuerza máxima, la rapidez frecuencial y la flexibilidad. Esta dirección va enfocada a los gestos sensomusculares de la persona. ¿Y por qué? Porque el karate-do en este ejemplo es un deporte reglamentado que busca efectividad dentro de las acciones de la competencia. Ya repetí esta. La del... Voy a poner todas para que las vean. Bien. La dirección técnica, como decía, es todo un sistema, todo un conjunto de gestos sensorio-musculares o de gestos técnicos, ¿sí?, que tienen tareas específicas y bien reglamentadas dependiendo de si se va a alguna categoría o a otra. Los componentes de la preparación técnica del karate-do, en este caso, uno de los componentes son las posturas de combate y desplazamientos. En japonés voy a mencionarlos porque si no me tardo más tiempo traduciendo. El Kamae Kumite, el Go Ashi, el Ashi Hakobi y el Tenshi. El segundo elemento o componente son las defensas y bloqueos. El Uke Wasa y el Gouken no Henry. El Gouken no Henry son los 5 principios de defensa. En la anterior, el Go Ashi son los 5 maneras de desplazar el cuerpo que después conforman el Ashi Hakobi. El tercer componente es el golpeo de puño y mano. El Tsuki Wasa y el Uchi Wasa, con puño y con mano abierta. El golpeo de pie, el Gohon, ¿sí? Las geris, los 5 tipos de geris que se pueden aplicar y las técnicas de patada, de cuerpo o de cabeza. Y también los derribos de Ashiwasa, que son hechos con los pies, y los Koshiwasa, que son hechos con la cadera, pero no de manera completa. Y por último vamos al último componente, que es la táctica. El Tarutsu Wasa,
que es en cuanto al movimiento del oponente, el senguasa, que es en cuanto al tiempo o el momento que nosotros percibimos que el oponente quiere atacar y nosotros nos anticipamos. El uchidori, el ataque por dentro del seichusen, el sotodori, el ataque por fuera del seichusen, que es la línea, el plano longitudinal del cuerpo, y el sunewasa, donde se utiliza ya no en tanto el kamai de motodachi, sino el shikodachi kamai, para mejorar mejor explosividad en los movimientos técnicos del combate. Y por último el rensoku wasa, que son la combinación de técnicas de puños, manos, pies y derribos. La dirección de la capacidad aeróbica. Esto nos permite sostener, ¿sí?, una actividad con poco esfuerzo, poca fatiga y una recuperación rápida. Y esta es la base para desarrollar la resistencia. Una disculpa, alguien silenció al ponente. Por favor, ¿podría volver a activar su micrófono? Por favor, maestro Hugo. No alcanzo a ver quién silenció al ponente. Presione su pantalla y donde está el... Ahí está. Bien. La dirección de la capacidad aeróbica decía que aquí es el conjunto de la resistencia anaeróbica y de la resistencia aeróbica. Los que tomaron CISEC saben que estoy hablando de sistemas energéticos. Y en cuanto al sistema energético, estamos trabajando resistencia láctica y resistencia aeróbica propiamente dicho. Bien, la dirección de la fuerza máxima es la dirección de la fuerza que el sistema neuromuscular puede desarrollar con una contracción voluntaria. Le dicen una repetición de máxima intensidad. Pero como no podemos hacer esto frecuentemente, vamos a trabajar entre porcentajes del 80 al 100%. Tenemos que hacer la prueba en un gimnasio de aparatos y pesas y tener nuestro rango de referencia, cuál es el 100% que el atleta pudo soportar para empujar o para levantar. Esta se puede trabajar por hipertrofia muscular, con pesas y aparatos, o por pliometría. Berzhoshansky fue el que trabajó mucho la pliometría y le dio muchos resultados a los rusos en la antepenúltima Olimpiada. La dirección de la rapidez frecuencial. Aquí se realizan acciones motrices en el menor tiempo posible y estas son de duración corta, no deben causar fatiga y las cargas utilizadas son de baja magnitud. Generalmente se usan el propio cuerpo o se pueden usar algunos elementos de resistencia y como son de poca duración, son de mucha explosividad. Se pueden utilizar ligas en este caso o bandas. La dirección de la flexibilidad. Muchos consideran, más que nada las escuelas rusa, cubana y polaca, que la flexibilidad no es como tal sí una capacidad física condicional, sino no es consecuencia del trabajo de la fuerza. Y de alguna manera tiene razón, un músculo más trabajado, más fuerte, tiene mayor capacidad de elongación porque tiene mayor número de fibras musculares en los tendones, ¿sí? Entonces esta nos dice que es la amplitud máxima de movimiento en una articulación con respecto a sus segmentos óseos. Esto todo lo que vimos es la fase cuantitativa, lo que nosotros podemos contabilizar. Y vamos a la fase cualitativa. Esto nos está hablando de calidad. Entonces, este principio va a buscar una transformación que va a incidir en el organismo del deportista y por lo tanto, esa agresión que se ha tenido a este cuerpo humano se va a manifestar en lo que se le conoce como compensación o supercompensación.
porque el organismo se siente agredido y para protegerse va a generar anabolismo que va a construir tejidos y puede aumentar el número de tejidos o puede aumentar también el número de velocidad, el número de acciones a nivel metabólico. Los contenidos en esta fase cualitativa son como un ensayo anticipado de la competencia real, ¿sí? Y aquí vamos, no olvidemos que aquí tenemos las direcciones determinantes del rendimiento. Para que se dé una dirección determinante se tuvo que tener una dirección condicionante que está en la fase cuantitativa. Y ser el resultado esperado o anhelado del atleta. Bien, aquí vemos las direcciones determinantes del rendimiento. Creo que hubo un problema con el ponente, ¿verdad? Sí. A ver, una disculpa. Yo creo que ya no tienen que conectarse de nuevo. Ahorita le llamamos. Perfecto. Si gustan, entonces, hasta ahora, una disculpa con el internet, no sé qué ha estado ocurriendo últimamente, pero si gustan, en el chat les dejamos el link para que por medio de WhatsApp nosotros podamos mandarles hasta las diapositivas del entrenador, de nuestro maestro. Cualquier duda que tengan, también podemos aclararla por el chat. Y si tienen alguna sugerencia para las siguientes pláticas, les agradeceríamos bastante. Esperemos tantito nada más a nuestro entrenador y una disculpa. Y el sábado les recordamos que tenemos la plática del entrenamiento en niños. Vamos a abordar un enfoque multidisciplinario del entrenamiento de niños, va a estar muy buena. Sábado a las 8 de la noche. Y en semana también tenemos una ponencia con la maestra Claudia. Gracias. Ya regresé, maestro. Perfecto, maestro. Lo escuchamos. A ver. Ajá. En el primer bloque, en cuanto a la enseñanza de la técnica, el perfeccionamiento de la técnica, sí, se enseñan los movimientos de ejecución en condiciones favorables y también en condiciones complejas. Esto es preparación técnica. En el segundo bloque vemos la enseñanza del pensamiento táctico y el perfeccionamiento del pensamiento táctico. Aquí vemos que vamos a aplicar algunas acciones con condiciones invariables, también en condiciones variables y en condiciones competitivas. Es una secuencia que busca mejorar todo el desempeño competitivo de los atletas. Esto es la dirección táctica. Ahora la dirección de la resistencia especial competitiva. Aquí vemos que se combinan la resistencia aeróbica específica, la resistencia a la fuerza, la velocidad específica y la economía de técnica y táctica. Aquí se tiene que trabajar mucho la concentración, la visualización, la motivación y la activación. Son 4 elementos de la preparación psicológica en cuanto a las características psíquicas que necesita el atleta. Algo muy importante es que una persona que va al combate, a esta modalidad del Karate-Do, debe de tener un temperamento un tanto sanguíneo o colérico y su actitud debe de ser de agresividad natural. Esto va a favorecer su actitud dentro de la competencia. La dirección de la rapidez de reacción. Esto nos habla de una capacidad para responder rápidamente ante algunos estímulos específicos. Puede ser por movimientos, puede ser
por estímulos visuales, por colores, por estímulos táctiles, ¿sí? Y aquí generalmente no hay oposición o resistencia, sino hay unas condiciones ya establecidas o preestablecidas para trabajar esta dirección o esta capacidad física especial. Y en dirección psicológica, pues ya hablé algunas de ellas, ¿sí? Y lo que todo busca es que se maneje el estrés o se module el estrés y no caiga en distrés. Entonces esto va inherente a todo el proceso del entrenamiento. Aquí vemos que un modelo bifásico tiene la fase cuantitativa, la fase cualitativa. Aquí vemos que se conforma de dos mesociclos o 2 meses y se forma por cada mesociclo, cada mes se forma por 4 microciclos o semanas. Y aquí vemos que la primera semana va del 2 al 8 en abril, después la segunda del 9 al 15, la tercera del 6 al 22. Y aquí marcamos las fechas en que viene una competencia, que es en la última semana de la fase cualitativa, y vemos que tenemos que hacer en el último microciclo semana un control, una evaluación física, porque ya antes de empezar la carga de entrenamiento nosotros hicimos una previa, y aquí en la cuarta semana tenemos que hacer una otra evaluación física. Aquí sí nosotros vemos en la fase cuantitativa el volumen es mayor y en la fase cualitativa el volumen es menor. ¿Qué quiere decir? En la fase cuantitativa pero hay menor intensidad, hay menos esfuerzo. Y en la fase cualitativa hay menos volumen pero hay más intensidad o más esfuerzo, ¿sí? Esto es lo que nosotros podríamos mencionar sobre esto. Aquí tenemos un modelo biofásico aplicado a 4 meses. Puede aplicarse a 2, a 4, a 6, a 7 meses, 8 meses, ¿sí? Entonces vamos a tener ciertas condicionantes y ciertas determinantes dependiendo de cada capacidad que ya fue mencionada anteriormente. Bueno, esto lo voy a meter en matemáticas, que es metodológicas, Bien, aquí vamos a hablar de las ponderaciones. Estas ponderaciones son las que se aplican sobre cada mesociclo o cada microciclo, que nos hablan de un incremento porcentual de las cargas de trabajo de acuerdo a las direcciones, tanto condicionantes como determinantes. Y esto nos vamos a ver involucrados en un criterio del incremento de las cargas de entrenamiento. Después tenemos otros elementos que son los porcentajes orientativos. Vemos que aquí la resistencia aeróbica nos marca el 100, los circuitos establecidos el 80, los circuitos establecidos el 60, el 40 de manera horizontal por bloque. También a la velocidad de frecuencia, en la técnica, en la táctica, en la resistencia especial. Son puntos de referencia de trabajo que después se tienen que aplicar a un muestreo sobre la población en la cual nosotros vamos a incidir con ese tipo de modelo de entrenamiento. Bien, para determinar las constantes, ¿sí? Y poder distribuir el volumen por bloque, nosotros tenemos que saber el volumen de orientación del bloque por la suma de los bloques. Una vez que conocemos la constante, nosotros podemos orientar el porcentaje y también obtener el volumen de trabajo por cada orientación en cada ciclo de entrenamiento o cada bloque. Vamos a hacer un ejemplo. Aquí sí me voy a detener unos 5... ¿Dónde está mi? Se cayó. ¿Cuál hoja? Una hoja aquí. Es esta. Bien, vamos a empezar. Aquí es donde yo decía que sí me iba a hacer falta más la presentación.
Por ejemplo, en el transcurso de un año, un karatedoka, para que tenga una referencia, ¿sí?, para distribuir el volumen de trabajo durante el macrociclo, este atleta en el año generalmente realiza entre 450 o 500 combates de manera consectudinaria, tanto en el dojo como en la competencia. Entonces nosotros, si tenemos una referencia de que si en su macro anterior hizo 500 combates o 500 asaltos, ¿sí?, nosotros para el presente mesociclo tenemos que añadirle un 15% más como mínimo para que haya una supercompensación del trabajo físico atlético del deportista. Entonces, si él hizo 500 asaltos y le sumo el 15%, me va a dar un total de 575 asaltos requeridos durante el próximo macrociclo de entrenamiento, que generalmente es en el año, ¿sí? Pero nosotros necesitamos promedios semianuales y también mensuales y también semanales. Entonces, de acuerdo a esto, a la ponderación que anteriormente les compartí, tenemos que aplicar un volumen en porcentaje respecto al 100% que resultará en el mes a trabajo. Según los cubanos, los metodólogos cubanos, a esto se le llama porcentajes orientativos de la carga de entrenamiento. Aquí los tenemos. Es lo que yo les decía hace rato. El bloque 1 tiene el 100, el bloque 2 el 80, el bloque 3 el 60, el bloque 4 el 40. Entonces aquí tenemos una referencia teórica, ¿sí?, para hacer este cálculo. Bien. Nosotros vamos a asignar, vamos a pensar que es un macrociclo de modelo bifásico de 6 meses. Sabemos que en marzo, en mayo y en julio vamos a trabajar, ¿sí?, la fase cuantitativa. Y en abril, junio y agosto vamos a trabajar la fase cualitativa. Entonces nosotros tenemos aquí un porcentaje asignado a cada mes, de acuerdo a los estándares que vimos anteriormente, ¿sí? Y podemos ver que a marzo se le asigna un 80%, abril un 100%, mayo un 85%, a junio un 70%, a julio un 65% y agosto un 50%. Bien. Nosotros sumamos estos porcentajes, el porcentaje asignado de acuerdo a la ponderación a cada mes. Ahorita vamos a hacer una mezcla entre los asaltos en la competencia y el porcentaje de trabajo físico que va a tener por mes. Entonces yo tengo que dividir lo que estoy haciendo en el campo real de la competencia, que es el combate. Si yo estoy promediando que para la mejora técnica, táctica y física del atleta, tomé como referencia 500 del macro pasado y lo metí un 15%, tengo 575 y lo voy a dividir entre el porcentaje de estos 6 meses, que son 450%. Y esto me va a dar una constante, y esta constante me da como resultado 1.28, ¿sí? Entonces ya tengo yo esa constante del 1.28 y posteriormente, pues yo ya tengo el global, ¿verdad? El global de la constante por año, pero a mí me interesa saber cómo voy a distribuir estos 575 asaltos durante los 6 meses. Entonces aquí yo tengo que hacer una multiplicación. Por ejemplo, marzo, si recuerdan anteriormente, voy a tomar como ejemplo marzo. Tiene el 80%. Voy a multiplicar por la constante 1.28.
y esto me va a dar como resultado 102 asaltos. Estoy tomando nada más como referencia marzo, pero se tiene que hacer con cada uno de los mesociclos o meses. Bien, ahora, yo ya tengo la referencia de los asaltos o combates por el mes de marzo, pero yo necesito saber cuántos asaltos o combates tengo que hacer por semana. Y aquí es donde se aplica el segundo modelo de ponderación, que eran porcentajes también, lo que dicen los metodólogos cubanos. Estos dos primeros, el primer mesociclo de la fase cuantitativa tiene un valor de 2, y el segundo tiene un valor de 4, el tercero tiene un valor de 5, que es de la cualitativa, y el último de la cualitativa tiene un valor de 3. Si se dan cuenta, el primer mesociclo. ¿Qué hiciste? Nada más hice. No hagas nada. Si se dan cuenta, el primer mesociclo de la fase cualitativa supera al segundo mesociclo de la fase cuantitativa, y el segundo mesociclo de la fase cualitativa supera al primer mesociclo es cuantificable, aquí es medible, aquí es donde se aplican las direcciones condicionantes del rendimiento. Y en el segundo, aquí vamos a ver las direcciones determinantes del rendimiento que me van a dar un resultado esperado. Por eso se le dan estos valores teóricos, en el que el mínimo que podemos aplicar es 2. Entonces, en la fase cuantitativa tengo que multiplicar. Aquí, si quiero, ya es una persona muy entrenada, puedo subirlo a 3, y aquí me sube a 6, y aquí me va a subir a 9, y aquí me va a acabar en 5, porque estoy aumentando la dirección determinante con relación a la dirección condicionante. Entonces, esto es muy importante para la planificación. Bien, esto es lo mismo, es otro ejemplo. Ay, aquí no puse nada. Ajá. Bien, para sacar ya mi porcentaje por cada semana, tengo que, si se dieron cuenta, regresando al ejemplo de esta gráfica, si sumo 2 más 4 más 5 más 3, me va a dar 14. Me va a dar 14. Y si recordamos que en marzo yo tuve 102 asaltos por mes, lo voy a dividir entre ese rango que me da la suma de todos los mesociclos, que es 102 entre 14, me da una constante, que es la constante del mesociclo, y me da un resultado de 7.28. Entonces ya de acuerdo a esto, yo puedo sacar mis 4 mesociclos mis 4 microciclos del mes de marzo. Entonces, el microciclo 1, voy a multiplicar la constante por 2. Microciclo 2 lo voy a multiplicar por 4, y así voy a ir haciendo con cada uno de ellos. Sí, y me va a dar que en la primera semana de marzo mi atleta tiene que ejecutar 15 asaltos mínimo. En la segunda, 29 asaltos. En la tercera, 36 asaltos. Y en la cuarta, 22 asaltos. Y si se dan cuenta, estoy manejando aquí nada más el área técnica. No me he metido aún al área físico-atlética. Y si sumamos todos para corroborar los asaltos del mes de marzo, me tienen que coincidir con el volumen total del mes de marzo. Esto hay que hacerlo en un ejercicio real, en alguna interacción personal con ustedes para ejercitarlo. Aquí tenemos cómo se pueden aplicar por microciclos o por semanas
cada una de las cargas en combate y en kata. Sí, aquí vemos una cuantitativa, también está muy señalizado cuál es la carga que tenemos que hacer, pero aquí se está enfatizando tanto el aspecto físico-atlético como el aspecto también técnico-táctico. Miren, este modelo bifásico lo diseñó el maestro Pedro Gómez con el principio de desarrollo de los talentos deportivos mexicanos. Él trabajó mucho con Jorge Laurencio, maestro metodólogo cubano, que nos dio una enseñanza en áreas sobre la capacidad física y técnica táctica en el mes de septiembre pasado, con Gilberto León Miranda, que fue también metodólogo de la Federación Mexicana de Karate, con Víctor Hugo Rivera, que fue también metodólogo de la CONADE en los deportes de combate hace años, y también tuvo contacto con el maestro Forteza cuando él hizo su maestría en Cuba, y con el maestro Galavaro, que está en Cuba, que es uno de los prominentes, junto con Cortegaza y Félix Moya. Entonces, está muy bien documentado, está muy bien preparado, y afortunadamente lo tenemos en México trabajando en la CONADE. Estos aportes didácticos nos llevan a esto. Voy a tocar de manera muy somera nada más los rangos de preparación física. Voy a tomar como elemento una evaluación previa para el trabajo de la fuerza en el torso, en el abdomen, en recto anterior del abdomen, en flexiones y extensiones, en decúbito dorsal, para evaluar a los atletas. Por ejemplo, yo puedo decir, Luis me hizo 15, Rogelio me hizo 30, Juan me hizo 44, José me hizo 57 y Raúl me hizo 71. Ok. Entonces, esta es la evaluación, ¿no? Entonces, tengo 5 atletas y nos damos cuenta que los rangos son muy diferentes. Pero dentro de estos 5 atletas puedo clasificar el muy bajo, el regular, el bueno y el muy bueno. Pero yo sumo todo esto y puedo sacar un promedio, ¿sí? Y me doy cuenta que el promedio máximo redondeado es de 70 y el mínimo es de 15. Y el factor de diferencia es de 13.75%. Pero para aplicar mi carga, tengo que exigirle en los entrenamientos, después de esta evaluación inicial, por ejemplo, a Luis me hizo 15, le voy a exigir que me haga 29, porque es el inmediato inferior del que tuvo el ranking bajo. El que tuvo el ranking bajo, voy a hacer que haga de 30 a 43, porque es el inmediato inferior del que tuvo el rango regular, y así sucesivamente. El muy bueno le aplico del 15 al 20% de más, para que no se quede estático en su condición o estatus físico actual. Sí, aquí nosotros ya vemos que los indicadores, la rapidez frecuencial la voy a evaluar en segundos, la táctica la voy a evaluar en minutos, la resistencia aeróbica en kilómetros, la flexibilidad también en minutos, y la fuerza también en una repetición máxima. Y puedo aplicar ya los porcentajes tomando como referencia el ejemplo que les puse de la fuerza-resistencia del abdomen. Tenemos aplicaciones para cada uno de estos en ejercicios ya que nosotros podemos también escoger. Estos, si se dan cuenta, son de las direcciones condicionantes, y aquí abajo corté la lámina, son de las direcciones determinantes. Aquí vemos los porcentajes de frecuencia y propiamente dicho el rango que se debe de aplicar para las dinámicas.
Dice Usain Bolt, yo entrené 4 años para correr 20 segundos. Hay personas que por no ver resultados en 2 meses se rinden y lo dejan. A veces el fracaso se lo busca uno mismo. Les agradezco su atención. Les agradezco su atención. Pon este. Y yo me les quiero compartir esto. En japonés está escrito arriba, dice, Nani gotomu shiwasure tari hita surani, uno shima sashite koguata no shiki. Qué alegre remar asiduamente, olvidando todo hacia la isla del arte marcial. Nosotros no olvidemos que la mayoría de nosotros practicamos un deporte de combate tradicional, que es el Karate Do, y les doy las gracias por su atención. Muy bien, maestro Hugo, de verdad, muchas gracias por tu ponencia. Mira que debo de reconocer que muy a pesar de todos los problemas que tuvimos con la cuestión del internet, de la conectividad, lo que tú quieras, pues como buen karateca lo sacaste adelante. O sea, no podemos ser de otra manera más que sacar los compromisos, sea como sea, y con las condiciones que tengamos a la mano. Y tú lo has demostrado muy bien, maestro. Lo has demostrado muy bien, que hay que sacar las cosas sea como sea y con todas las trabas que tengamos. Entonces, la verdad, yo creo que eso habla muy bien de tu profesionalismo, de tu pasión por transmitir, por enseñar, porque eso a mí me queda muy claro. Te conozco de muchos años, maestro, y tengo la fortuna de contar con tu amistad, y tú sabes que yo te aprecio mucho por tu forma de ser, por tu calidad humana, y por eso yo te pedí que nos apoyaras en estos webinars, y la verdad, nuevamente te lo agradezco. La verdad que estoy muy contento y muy agradecido. Y a todos los que están presentes, no sé si tengan alguna pregunta para que de una vez el maestro Hugo pues nos la aclare, ¿verdad? Yo la verdad tengo muchísimas. Siempre que el maestro Hugo hablo con él o tiene una ponencia, tengo miles de preguntas y siempre tengo más. O sea, me aclara unas y habla y expone y me deja unas dudas más. O sea, creo que todos nos queda claro que el aprendizaje es interminable y qué bueno, porque eso nos mantiene la mente activa. Entonces, si hay preguntas, adelante, abran su micrófono y el maestro Hugo pues, está al pendiente. No pregunta nadie, maestro. Hay dos cosas. O no entendieron nada, o todo quedó muy claro. Yo creo que medio entendieron y medio quedó claro. Quiero reconocer a mi esposa por el apoyo que me dio para esta conferencia. Yo creo que yo solo no hubiese podido, maestro Adrián, la verdad. No, sí la vi, ella también la vi mortificada, la vi también ahí moviéndose. Entonces, pues, bueno, así somos equipo. Pues mire, maestro, pues yo aquí también tengo una pregunta. A ver. Yo me quedó muy claro todo tu proceso de entrenamiento, cualitativo, cuantitativo, y en fin. Pero muchas veces hay alumnos que tenemos muy talentosos. Sí. Y creo que a todos nos pasa. Entonces los alumnos talentosos pues no son tan disciplinados desafortunadamente, porque cuando se presentan en la clase, lo que uno les, las cargas de trabajo o la técnico-táctica que uno les enseña, pues les sale muy fácilmente. Entonces eso, ¿qué ventaja o qué desventaja tiene contra una persona que está siguiendo un proceso de entrenamiento, como el que tú acabas de explicar? Aquí la clave del alcance de objetivos, maestro Adrián, se da sobre todo con la disponibilidad, la disciplina y la constancia del atleta. Por ejemplo, el maestro Rogelio Saldaña Ramos
Él competía en categoría mayor en la FEMECA, estuvo como por 6 años, y eran tipos que medían más de 1,80, unos hasta de casi 2 metros, y entonces yo lo que tenía que trabajar en él era la actitud mental, ¿sí? Y como una abeja o como una avispa, picar y salir, picar y salir. Entonces, en ocasiones, el talento se tiene, pero hay factores externos como son el medio en el que se entrena, es uno, ¿sí? El segundo, los problemas personales, ¿sí? Y el otro, el tiempo que dedica realmente a entrenar la técnica y la táctica, y el tiempo que dedica a entrenar también el área psicológica. Entonces son 3 elementos que tienen que ir unidos, lo físico, lo técnico y lo psicológico, porque la preparación en estos 3 ámbitos se da de manera integral, si no, no es posible. A lo mejor tiene la actitud correcta en el esquema mental, a lo mejor tiene el dominio de la técnica y la táctica, pero le falta un determinante que es la continuidad, la disciplina y la disponibilidad. Entonces, estos 3 elementos, la persona, sea o no talentosa, tiene que aplicarse para obtener el plus. Si no, nunca va a supercompensar en todas estas áreas. Entonces, sí debe de ser una preparación integral. Afortunadamente, algunos senseis como tú, maestro Adrián, tienen el apoyo del área psicológica, muchos no lo tienen. Y algo que a mí me agrada mucho de los atletas de Puebla, directos del profesor Ishihan Choda, es que él nos enfoca al esquema mental del guerrero. Entonces, en ese aspecto estamos muy fortalecidos. En donde sí veo que algunos tenemos carencias son no en la técnica, en la táctica. Entonces no hemos aprendido a desarrollar el pensamiento táctico, porque si no tienes un pensamiento táctico adecuado, no vas a tener tampoco una resolución táctica ya en el combate. Tienes que perfeccionar ese pensamiento táctico. Yo soy de los pocos que coachea gritando, diciendo qué tienen que hacer. Los atletas tienen que desarrollar el pensamiento táctico para que ellos resuelvan los problemas y dificultades que tienen dentro del área de competencia, tanto en kata como en kumite. Es triste ver que los artemarcialistas gritamos, pataleamos, decimos y a veces hasta ofendemos y agredimos a otros compañeros porque no se llenan las expectativas que yo tengo de mi atleta, porque es muy talentoso, domina la táctica, la técnica, etcétera, ¿no? Pero a veces no se ponen la camisa en que lo que está fallando es esa preparación integral que es la preparación psicológica. Entonces la cuestión de la psicología ya no va tanto a los rangos de motivación, autoconcepto, autoimagen, autorrealización, sino van más enfocados al pensamiento táctico. Dentro de la educación física y la cultura física tenemos una enseñanza guiada o entrenamiento guiado que se llama resolución de problemas. Y es cuando nosotros tenemos que aplicarlo continuamente en las sesiones de entrenamiento. Para eso están los ludogramas. Y después de la exploración real, en las competencias formales o informales, para eso están los platiogramas. Tenemos que tener un sustento, un registro sobre datos reales, qué es lo que tiene que hacer el atleta en la sesión y fuera de la sesión, en la competencia y dentro de la competencia. O sea que son cuestiones que no se deben de ponderar o evitar, sino nosotros de alguna manera debemos arropar, apropiarnos, cobijar e integrar al atleta. Sí, yo he visto muchos talentos, muchísimos talentos, ¿no? Y realmente yo trabajé con 3 personas el alto rendimiento, con Juan Manuel Cortés Hernández, con José Rogelio Saldaña Ramos y con Jesulís Cepeda Rodríguez. El que tuvo una dedicación plena fue el último que mencioné, el que tuvo una disposición
media fue el segundo que mencioné, y el que estuvo una disposición nada más baja fue el primero que mencioné. Entonces hubo resultados de acuerdo a su disponibilidad, de acuerdo a su disciplina y de acuerdo a su continuidad, no nada más en lo técnico y en lo físico, sino también en lo psicológico. Esa actitud de exigencia que tenemos todos los alumnos del profesor Choda es un punto adelantado para la exigencia, ¿no? La exigencia de los resultados en nuestros atletas. Yo sí debo decir algo, ¿no? Debe de haber juego limpio del deporte, pero el objetivo del deporte reglamentado es ganar, es ganar. Y nosotros como alumnos de un gran maestro como el Shihan Choda, sabemos que el que no obtiene el primer lugar es un perdedor. Así de simple dicen las cosas, ¿eh? O sea, si no eres primer lugar, perdiste, no eres el mejor. Entonces, no sé si sobreabundé en la respuesta que querías escuchar, Sensei Adrián, pero pues tenía que decirlo, ¿no? Es correcto, yo creo que eso que tú bien comentas, pues nos hace reflexionar, ¿no? O sea, realmente para nuestra vida diaria, porque para triunfar en la vida o eres primero o simplemente ya no. O sea, no son los mismos resultados ni el mismo reconocimiento, y a lo mejor no el reconocimiento, sino la dedicación personal para seguir adelante. Estoy de acuerdo. Maestro, acá hay un comentario, una pregunta. ¿Cómo aumentar la fuerza por medio de la pliometría? Son saltos, maestro Adrián, son saltos. A mayor intensidad de esfuerzo, ¿sí? Esto se manifiesta de acuerdo a los rangos de edad, se manifiesta con la frecuencia cardíaca o el pulso arterial, que es lo único que tenemos medible nosotros. Entonces, de acuerdo a esas exigencias, tienen que trabajar los atletas usando el propio cuerpo, Creo que hubo un problema, se volvió a desconectar el sensei, pero vamos a esperar unos minutitos en lo que regrese. A ver, nuevamente creo que hay problemas técnicos. Como bien sabemos, la no tiene palabra de honor. Y pues ni modo, o sea, les pedimos una disculpa. Pero para quienes no conocen la currícula del maestro Hugo, acá me voy a permitir hacer una pequeña remembranza de lo que es él. Bueno, el maestro Hugo Shihan Hugo Ramírez Hernández, ¿verdad? Él tiene una maestría en educación física, diplomado en entrenamiento deportivo en la UAP, conductor nacional de CICET-CEP CONADE, presidente de la Asociación Ryukyu Kobudo del Estado de Puebla, expresidente de la Asociación de Karate Do del Estado de Puebla, expresidente de Kitokai Puebla, Shihan Federación Mundial de Karate Do, Chito Ryu, Andrés Yuko International, cinta negra séptimo dan de la Federación Mundial de Karate Do, Chito Ryu, Andrés Yuko International, instructor y examinador de la Federación Mundial de Karate Do, Chito Ryu, Andrés Yuko International, cinta negra Federación Mexicana de Judo, instructor de yoga, secretario de Educación Pública, cinta negra Federación Mexicana de Karate y Artes Marciales Afines, instructor y examinador de la Federación Mexicana de Karate y Artes Marciales Afines. Esa es la currícula del maestro Hugo Ramírez. Entonces, la verdad, muy afortunados los que estamos presentes de escuchar a una persona, a un personaje con tanto conocimiento y con tanta preparación